Aquellas tardes de domingo en las que el tiempo parecía dilatarse tenían un aroma particular, una mezcla de café recién hecho y el leve olor a ozono que desprendían nuestros viejos equipos de sonido al calentarse. Nos sentábamos frente a la radiograbadora con los dedos apoyados sobre las teclas de plástico negro, sintiendo la tensión del resorte bajo la yema del dedo, listos para capturar ese instante fugaz de música que el dial nos regalaba. No era solo escuchar una canción, era una cacería silenciosa donde el premio era un tesoro magnético guardado en una cinta de 60 minutos. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Recordamos bien la frustración cuando la voz del locutor se entrometía en los primeros acordes o cortaba el final de nuestra balada favorita, pero aún así, ese casete se convertía en nuestra obra maestra personal. Grabar de la radio era un ejercicio de paciencia infinita, una ceremonia que nos obligaba a estar presentes, atentos a cada modulación para evitar la estática. Aquellas cintas, rotuladas con nuestra propia letra y a veces decoradas con dibujos, eran la banda sonora de nuestra vida que no podíamos comprar en ninguna tienda, sino que debíamos ganar con nuestra propia dedicación y tiempo. Buscábamos monedas en el fondo de nuestros bolsillos antes de entrar en aquellas cabinas de vidrio que, a menudo, lucían rayones o el rastro de algún mensaje escrito con marcador permanente. El teléfono público era nuestra única conexión con el mundo exterior, un refugio estrecho donde el auricular pesado y frío se sentía como un objeto de autoridad en nuestras manos. Recordamos perfectamente aquel sonido metálico y rítmico cuando las piezas caían por la ranura, dándonos apenas unos minutos para decir lo más importante antes de que el silencio de la línea cortada nos devolviera a la soledad de la calle. Aprendimos a hablar con una economía de palabras casi poética, respetando siempre el turno de quien esperaba afuera, bajo la lluvia o el sol, en una convivencia silenciosa que hoy parece olvidada en la era de la charla infinita y sin fronteras. Casi al mismo tiempo, en el calor de nuestros hogares, aceptábamos una responsabilidad sagrada que trascendía nuestra propia diversión. Sea amable, rebobine, decía aquella pequeña etiqueta blanca pegada en el plástico negro de nuestras películas alquiladas, un recordatorio de que nuestra tarde de cine dependía de la cortesía de quien estuvo antes que nosotros. Sentíamos la vibración de la videocasetera y escuchábamos ese zumbido mecánico, acelerado y vibrante, que nos indicaba que la cinta volvía a su origen. Muchos de nosotros incluso contábamos con esos aparatos especiales, con forma de coche deportivo o diseño minimalista, dedicados exclusivamente a girar los carretes para no desgastar el motor de nuestra máquina principal. Era nuestra forma de cuidar el asombro ajeno, asegurándonos de que el siguiente vecino pudiera sumergirse en la historia desde el primer segundo, sin esperas ni ruidos molestos. Nuestras semanas se dividían en esperas silenciosas frente al televisor, aguardando ese instante exacto en que la sintonía de nuestra serie favorita llenaba la sala. No existían los maratones de contenido ni la posibilidad de saltar al siguiente capítulo con un solo clic. Si el reloj marcaba las 8 de la noche, el mundo se detenía para nosotros. Aquella cita obligatoria creaba una atmósfera de expectación que compartíamos al día siguiente en los pasillos de la escuela o en el trabajo, desmenuzando cada escena y construyendo teorías que debían sostenerse durante 7 largos días. El suspenso al final de una temporada no era una molestia, sino un combustible para nuestra imaginación colectiva, una lección de paciencia que nos enseñó que lo más valioso no siempre era el desenlace, sino el camino que recorríamos juntos en la espera. En un rincón de la entrada, sobre una mesa de madera o junto al aparato de disco, siempre encontrábamos aquel volumen inmenso y pesado que guardaba la identidad de toda nuestra ciudad. Las guías telefónicas eran monumentos de papel amarillento que desprendían un olor a tinta seca y polvo acumulado, un laberinto de nombres y direcciones donde buscábamos con el dedo índice a ese amigo perdido o el comercio que necesitábamos visitar. No contábamos con buscadores digitales ni filtros instantáneos, solo nuestra paciencia y la luz de una lámpara para recorrer columnas infinitas de letras diminutas que se amontonaban bajo nuestra mirada. Aquel libro que llegaba a nuestra puerta cada año era el mapa social de nuestra comunidad, una red física que todos consultábamos con la misma solemnidad, confiando en que el mundo seguía allí, impreso y accesible, al alcance de una hoja que pasábamos con cuidado. Nuestras cámaras no eran espejos de vanidad inmediata, sino pequeños cofres de metal y plástico que capturaban trozos de realidad en una oscuridad absoluta. Cada vez que presionábamos el disparador, escuchábamos un golpe seco y metálico que marcaba un compromiso con el tiempo. Ese momento ya no nos pertenecía, ahora era parte de un rollo de película que guardábamos con celo. No podíamos corregir la luz ni borrar una mirada distraída. Vivíamos en una incertidumbre constante hasta que, días después, recibíamos aquel sobre de papel con el nombre del laboratorio. Había una magia humilde en descubrir que, entre fotos borrosas o dedos cruzados frente al lente, habíamos logrado salvar un gesto o una sonrisa. Cada una de esas 24 o 36 oportunidades era un recurso escaso, un recordatorio de que no todo merecía ser inmortalizado, solo aquello que realmente hacía vibrar nuestra memoria.
Esa misma intención de rescatar el tiempo nos llevaba a pelear con los relojes rojos y parpadeantes de nuestras videocaseteras. Programar una grabación era un duelo de ingenio contra la tecnología, un proceso de botones pequeños y menús invisibles que realizábamos con la esperanza de encontrar nuestro programa favorito al volver a casa. Sentíamos el aroma del marcador permanente mientras escribíamos el título en el lomo de una cinta virgen, creando bibliotecas personales que se amontonaban en nuestras repisas como testimonios de nuestra lealtad. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con el ruido blanco de la estática o el canal equivocado? Una pequeña tragedia doméstica que nos enseñó a valorar el contenido no por su disponibilidad, sino por el esfuerzo técnico que implicaba poseerlo. Nuestras colecciones de VHS eran más que películas, eran el mapa físico de nuestros intereses, grabados con el pulso de quien sabe que lo que no se atrapa en ese instante, se pierde para siempre en la corriente del tiempo. Nuestra mente era un almacén silencioso de cifras y ritmos, una agenda biológica que hoy nos parecería casi imposible de sostener. Recordamos cómo repetíamos en voz baja, casi como una oración rítmica, el número de nuestra casa o el de aquel amigo con el que compartíamos las tardes de juegos. No había pantallas donde guardar un contacto con un simple toque. La información vivía en el pulso de nuestros dedos, que conocían de memoria el recorrido circular del disco o el tacto firme de los botones de hule. Poseer el número de alguien era tener una llave directa a su mundo, una responsabilidad que llevábamos con nosotros a todas partes, grabada con la fuerza de la costumbre. Si por alguna razón la memoria fallaba, recurríamos a esas pequeñas libretas de cuero desgastado que siempre nos acompañaban, pero lo habitual era que nuestras voces recitaran con naturalidad esas secuencias que hoy, curiosamente, aún somos capaces de recordar mejor que los números que marcamos hace apenas unas horas. Esa misma lealtad la volcábamos hacia la pantalla cuando el sol se ocultaba y el resplandor azul de la televisión se convertía en la única luz de nuestra habitación. Buscábamos capturar la estética de una época a través de los videos musicales, aguardando frente a la señal de MTV con una vigilia que solo nosotros podíamos comprender. No sabíamos en qué minuto aparecería ese clip que tanto nos obsesionaba, por lo que nos preparábamos para horas de espera, con el dedo índice rozando el botón de grabación de la videocasetera. Sentíamos el corazón acelerarse cuando el presentador anunciaba por fin los primeros acordes de nuestra banda favorita, y en un movimiento rápido y preciso, dábamos inicio a la captura. Aquellos 3 o 4 minutos de imagen vibrante eran el fruto de una paciencia que no conocía de atajos, una forma de coleccionar arte que nos exigía estar allí, presentes y despiertos, para no dejar escapar el ritmo que nos definía ante el mundo. Nuestras manos conocían bien la coreografía de desplegar aquellos mapas de papel sobre el volante, una estructura gigante de pliegues imposibles que ocupaba todo el frente de nuestro auto y nos obligaba a detenernos a un lado del camino para entender nuestra posición. El papel crujía bajo nuestros dedos con un sonido seco, y mientras el sol se reflejaba en las líneas de colores que marcaban rutas y avenidas, sentíamos que viajar era una verdadera aventura hacia lo desconocido. No había una voz digital que nos guiara. Confiábamos en el trazo de un marcador fluorescente que habíamos dibujado la noche anterior y en nuestra propia capacidad para interpretar el mundo a través de esos dibujos bidimensionales. Era un ejercicio de fe y de atención plena, donde cada cartel en la carretera era una señal que debíamos cazar con la mirada para no terminar extraviados en algún barrio que no figuraba en nuestra hoja. Muchas veces nos perdíamos, pero incluso ese extravío tenía un propósito. Nos obligaba a bajar la ventanilla, a sentir el aire de la calle y a buscar la mirada de un extraño para pedir una dirección, confiando plenamente en su conocimiento local y en su buena voluntad. Aquellos mapas, que terminaban desgastados en las esquinas y manchados con el café de los viajes largos, eran compañeros de ruta silenciosos que nos enseñaron a navegar con el instinto y a valorar la llegada como un triunfo personal. No necesitábamos la precisión de un satélite para encontrar nuestro destino. Nos bastaba con nuestra curiosidad y ese mapa doblado con dificultad en la guantera, recordándonos que el camino, con todas sus vueltas y desvíos, era tan importante como el lugar al que intentábamos llegar. Aquellos años 80 no fueron simplemente una cronología de sucesos, sino un estado mental donde el esfuerzo y la recompensa caminaban de la mano. Vivimos en una época que nos exigía más dedicación, más paciencia y, sobre todo, más tiempo para lo que realmente importaba. Cada canción grabada, cada llamada desde una cabina y cada mapa desplegado bajo la luz del sol eran pruebas de nuestra voluntad de estar presentes. No disfrutábamos de la comodidad de lo instantáneo, pero a cambio recibimos la intensidad de lo que se consigue con las propias manos. Esa lentitud nos permitía valorar el peso de nuestras posesiones y la profundidad de nuestras esperanzas, convirtiendo lo cotidiano en algo sagrado que hoy, ante la inmediatez de las pantallas, nos parece casi un sueño colectivo. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Mirando hacia atrás, no se trata de decidir si el pasado fue mejor, sino de reconocer que fuimos afortunados al habitar un mundo donde aún sabíamos lo que significaba esperar.
Aprendimos a convivir con el silencio, a disfrutar de la incertidumbre de una fotografía y a confiar en la palabra de un extraño en una carretera perdida. Esas experiencias forjaron en nosotros una capacidad de asombro que la modernidad rara vez logra replicar. Al recordar estas costumbres, no solo rescatamos objetos o hábitos, sino que recuperamos una parte de nosotros mismos que sabía desconectar del ruido para conectar con la vida. Guardamos estos recuerdos no como piezas de museo, sino como el combustible que nos permite valorar el camino recorrido, con la certeza de que haber vivido aquel ritmo diferente es un regalo que llevaremos siempre en el corazón. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.